Así que este puede ser el peor y más malvado pastor que he visto en mi vida. Así que llamémoslo simplemente Pastor Tim. Y el Pastor Tim tiene un problema. Lo siguen despidiendo. Sigue perdiendo su trabajo en una iglesia tras otra porque está constantemente involucrado en algún escándalo. Primero lo despidieron de una iglesia porque lo vieron saliendo de un club de strip una noche. ¿No es ese nuestro predicador? Lo despiden de otra iglesia porque lo sorprenden teniendo una aventura con uno de los miembros de su congregación. El hermano es solo una amenaza, pero finalmente ya no puede ser pastor, así que tiene que conseguir un trabajo regular en una cárcel del condado en Minnesota, y por supuesto eso también sale terriblemente mal, porque una vez hay una prostituta que sale de la cárcel y el pastor Tim comienza a arrastrarse sobre ella y él le ofrece llevarla a casa y en ese viaje a casa, luego procede a asaltar a la chica sexualmente, y luego ella presenta cargos contra él, y la policía arresta al pastor Tim, y lo sentencian a 6 meses de cárcel. Vaya, esa es una sentencia muy ligera. Está bien, pero aquí está la otra cosa sobre el pastor Tim. De hecho, tiene esposa e hijas. Así que su esposa, que se llama Janet, y Janet se entera de lo que su marido le hizo a la prostituta y ella dice, a la mierda con todo esto, y lo deja, y se lleva a sus hijas y se muda de Minnesota hasta Alabama. Y meses después, el pastor Tim sale de la cárcel y se muda directamente de Minnesota a Alabama, para estar más cerca de Janet y sus hijas. Y de alguna manera, convence a Janet de que es un hombre cambiado. Y desafortunadamente, Janet lo lleva de regreso. Y así, allí, en Alabama, Tim consigue un trabajo en una iglesia pentecostal local como pastor. Ahora, obviamente, no les dice que ha sido despedido de un montón de otras iglesias o que acaba de salir de la cárcel por prostituir porque entonces nunca lo contratarían. No, en cambio, él miente en su currículum como el resto de nosotros y el pastor Tim consigue este trabajo y comienza a predicar en esta iglesia cada semana y la gente de la iglesia lo ama. Ellos dicen, oh, él es tan como Cristo, pero desafortunadamente el pastor Tim no es de hecho como Cristo. Porque en algún momento de todo esto, comienza a chatear con esta mujer en línea. Su nombre es Molly, y aunque no se han conocido en persona, Molly piensa que el pastor Tim es chulo. Y entonces siguen charlando, y se están llevando bien, y están coqueteando. Y con el tiempo, desarrollan una relación bastante seria. Pero, por supuesto, el pastor Tim no le dice quién es realmente. Él le da un nombre falso y no le dice que está casado. Dice que es un Navy SEAL o algo así. Para que conste, él no es de hecho un Navy SEAL. Pero de todos modos, en algún momento, el pastor Tim comienza a decirle a su esposa Janet que tiene que salir de la ciudad por asuntos oficiales de la iglesia. Pero, por supuesto, no hay asuntos oficiales de la iglesia. Solo está usando eso como una excusa para escabullirse y reunirse con Molly. Y ahí es cuando vuela de Alabama al estado de Washington y comienza el canchi-canchi con Molly a un lado. Y así este romance con Molly continúa, y con el tiempo, las cosas se ponen cada vez más serias entre las dos. Y el pastor Tim, él termina llevando esta doble vida, está pasando parte del tiempo en Alabama con su esposa Janet, y medio tiempo en Washington, haciendo canchi-canchi con Molly. Y esto parece estar funcionando bastante bien para él, supongo. Hasta que, eventualmente, el pastor Tim ha estado engañando a su esposa Janet con Molly durante más de una década. Y es entonces cuando decide proponerle matrimonio a Molly. A pesar de que él todavía está casado con Janet y, por supuesto, ella no tiene idea. Él se ha estado escabullendo para ver a esta otra mujer todo el tiempo. Así que después de la propuesta, Tim regresa a Alabama y sigue fingiendo ser un buen esposo. Y sigue fingiendo ser un buen pastor. Pero desafortunadamente el pastor Tim no puede seguir el ritmo de esta mentira, así que se le ocurre una idea para deshacerse de su esposa Janet para siempre. Y así, en la iglesia pentecostal en la que predica el pastor Tim, a veces tienen un evento de caridad. Y en este evento benéfico, todos disparan piu-pius por alguna razón. Bienvenidos a Estados Unidos. Y una de las veces que la iglesia lleva a cabo uno de estos eventos, una vez que el evento termina, el pastor Tim se lleva a casa 3 de los rifles que están usando. Y cuando él y Janet llegan a casa, el pastor Tim le pide que lo ayude a llevar los rifles a su casa. Y él le entrega uno, y luego toma los otros 2, y la sigue a través de la puerta hasta su dormitorio. Y cuando Tim entra por la puerta, levanta uno de los rifles, y lo apunta a la espalda de Janet, y aprieta el gatillo. ¡Bam! Y ella cae al suelo, y sus hijas están en casa, así que las hijas entran, y todas están gritando, y es toda esta escena horrible. Y desafortunadamente, Janet no sobrevive el tiro. Y más tarde, la policía llega allí, y le preguntan al pastor Tim qué pasó, y supongo que él les dice,
Todo fue un accidente, el banco golpeó accidentalmente contra algo y de repente explotó, así que supongo que la policía le cree, y simplemente gobiernan todo el asunto. Un accidente y esta es una situación horrible y todos están devastados y están tratando de averiguar exactamente qué sucedió. Cómo se disparó accidentalmente este rifle, y una mujer que realmente quiere saber la verdad es esta mujer, la hermana de Janet. La hermana se entera de que el pastor Tim le disparó accidentalmente a Janet y ella sospecha. Ella siempre pensó que el pastor Tim era un tipo turbio. Así que la hermana de Janet envía un correo electrónico al fiscal de distrito local y el fiscal de distrito consigue un detective para el caso. Ahora el detective comienza a investigar y descubre casi de inmediato que el pastor Tim tiene 2 licencias de conducir por alguna razón. Uno con su nombre real y otro con un apellido completamente diferente. Como si tuviera 2 identidades. Y así, el detective sigue indagando y revisa los registros telefónicos del pastor Tim, y ve todas estas llamadas telefónicas nocturnas a un número en el estado de Washington. Así que rastrea el número de teléfono hasta una mujer llamada Molly. Y casi al mismo tiempo, la hermana de Janet todavía está tratando de resolver este caso también. Y ella se pone en contacto con el detective y le cuenta sobre este rumor que había oído de que el pastor Tim podría haber tenido una novia al lado, una novia llamada Molly. Y así, capau, todo empieza a encajar para el detective. Siente que sabe la verdad, que el pastor Tim quitó la vida de Janet para poder estar con su novia Molly. Pero desafortunadamente, no hay suficiente evidencia para acusar al pastor Tim del asesinato. Hasta que, otra vez. Un día, el pastor Tim va y hace algo realmente estúpido. 3 meses después de la muerte de Janet, el pastor Tim va y falsifica el nombre de Janet y pide un préstamo por $5,000 a su nombre. Y, por supuesto, esto se marca como sospechoso porque las personas fallecidas no pueden solicitar préstamos. Y así, el detective es capaz de usar esta información para traer al pastor Tim e interrogarlo sobre este misterioso préstamo. Y mientras lo está entrevistando sobre esta falsificación, comienza a preguntarle sobre el asesinato, y sigue presionándolo sobre eso, y presionándolo. Y el pastor Tim está todo nervioso, y está enojado, y sigue cambiando su historia de cómo sucedió exactamente, y cómo se disparó la banca. Y más o menos al mismo tiempo, algunos otros oficiales que trabajan en el caso, rastrean a Molly. Y le dicen quién es realmente el pastor Tim. Que no es, de hecho, un Navy SEAL. Es un pastor que vive en Alabama, de quien sospechan que quitó la vida de su esposa. Y le dicen que ha estado usando un nombre falso y una identificación falsa para engañarla sobre quién es. Es por eso que tiene 2 licencias de conducir. Y Molly dice, oh, chasquido. Y ella se enfada y se pone encima de él muy rápido. Ella comienza a entregar correos electrónicos y correspondencia con él. Me dice, te daré la información que necesites. De todos modos, finalmente la policía reúne suficientes pruebas contra él. Y así, bam, lo arrestan. Esta es su foto policial. Y finalmente, el pastor Tim va a juicio, 2 veces, y es declarado culpable de quitar la vida a su esposa y es sentenciado a cadena perpetua. Buen hecho.